Bienvenidos a un nuevo videito de Coco Mágico, como siempre, y es que ya habrían llegado a su destino, que sería Nueva York, y en estas últimas horas se les han visto salir a restaurantes y de diferentes formas, pero sí los hemos podido ver, así que sin más, comencemos. Yeah, so easy to make it so hard. Nights like these, I just wanna get lost. Right here with the moon and the stars. I ain't gotta think about a thing, baby, I just swim, swim. Wanna fall in love with your skin. Swim, swim. I could spend a lifetime watching you. Aquí vemos una de las distribuciones en donde se bajan, vemos que está Nam y también está Jimin, también vemos cómo se baja Jin y se baja Jungkook. Pero después de eso Jungkook va hacia el lado donde está Jimin y después ingresarían al restaurante. Esto sería al salir, pero aquí sí me dio curiosidad porque también sale uno de los primeros Jungkook, pero hasta el último sale Jimin. Y aquí vemos a nuestro bebé saliendo hasta el final. Y de nuevo, Jimin estaría compartiendo auto con Nam. Stop. Jimmy, we love you. Jimmy, we love you. Jimmy, I love your fun hair. That's so pretty. I know you, Jimmy. You look so pretty. Let's go. Come here. We'll come tomorrow for Spotify. Hobie! Hello. Hey, what's up, dog? What's up? Feel better, bro? Jimmy, you're so cute. Welcome to New York. Enjoy. Ese también sería otro ángulo de cómo van entrando al restaurante. Primero entra Jimin y Nam y después vienen los demás autos con los demás miembros. What's up? Please do not go. Hey,
Jungkook, I love you. And I want you to know, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. Esto sería como un poquito después de llegar. Vemos que salen Jimin y Jungkook, pero van a distintos autos. Jimin de nuevo va con Nam y Jungkook va con Jin, pero eso no sería un impedimento para Jungkook de ver a su bebé y que todo esté bien. Y eso sería del día de hoy lo más reciente, pero se supone que estarían haciendo una prueba de sonido y también estarían los 7. Aquí podemos ver a Jimin saliendo, pero también traería diferente ropita a los días anteriores. También saldría Jungkook rápidamente y directo a su auto. Y por el ángulo que se puede ver, Jungkook estaría viajando en el auto de atrás, ya que ahí está su gerente. Y esta es una lista en parte de BTS, pero se presentarían como otro miembro de BTS. 안녕하세요, 진입니다. 안녕하세요, 정국입니다. 안녕하세요, 슈가입니다. 안녕하세요, 빕니다. 태영 씨 목소리 한번 들려주세요. 네, 안녕하세요. 아 그렇군요. 네. 안녕하세요, RM입니다. 안녕하세요, 진입니다. 안녕하세요, 정국입니다. 안녕하세요, 슈가입니다. Se presentaría, pero ahora con el de Suga, el nombre de Suga, pero Jungkook se reiría porque Jimin estaría imitando a Suga como si fuera un abuelito. 안녕하세요, 슈가입니다. 안녕하세요, 빕니다. 태영 씨 목소리 한번 들려주세요. 네, 안녕하세요. 아 그렇군요. 네. I need somebody to body. Love 20. If you want, you can have it 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요만 몇 번째야? 안녕하세요. 저희가 안녕하세요. 안녕하세요. 세미스미야. 안녕하세요. 나는 김필랄. 너무 배고프다. 저희 너무 보고 싶습니다, 여러분. 시차가 지금 적응이 안 돼서 We going. 약간 정신이 나가. 잘렉. I miss you. 짤락. 잘렉. 시차. 나래요. 짤라요. Jimin, Hobby y Nam también dirían te amo en español. Te amo. 디아모, 태영모. I love BTS. 태영 씨 Te 행복하세요? amo mucho. 태영 씨 행복하세요? Your best album yet. I love you, Jungkook. I love you, Jungkook. I love you and love you. I love you. I love you. 왜 그렇게 하시네? 지민이가 만든 곡. 정국 씨. 아니에요. 당신은 틀렸어요. 제이홉 씨. 예. 아리랑 앨범 작업하면서 개인적으로 가장 깊이 공감했던 부분이 있나요? 네, 말해주세요. 깊이 공감했던 부분이요. 일단 뭐 제가 한국인이지 않습니까? 작업하면서 뭐 거기에 이제 심취를 하는 거죠. 여러 가지. 좋은데요. JK 씨. 네.
자, 댓글 읽어드리겠습니다. 어우 답답해 그냥. 어우 아니 그게 아니라 읽을만한 이게, 게. 예, 메리미가 너무 많아가지고 그거 보고 있었어요. 하하하. 뉴욕에서 공연할 준비가 되셨나요? 너무 지금 You ready? I'm ready. 메리미 지민 올라왔는데요. 윤기 메리 어스라는데요. Marry us. 와우. 지구와 결혼해달라는 건가? 남준. bark bark. 지져라? 오, 시키면 이게 또 되는 거군요. 지지라고 하면은. 전 뭐 지지라면 짓습니다. 오, 좋은 태도인 것 같습니다. 우프 우프. I love you, Jungkook. 축하드립니다. 감사합니다. Really love all the songs. 이제 음악 좀 들을까요? 디아모. 디아모, 태영모. I love BTS. 태영 씨 네 행복하세요? 한번 묻죠. 태영 씨 행복하세요? Your best album yet. I love you, Jungkook. 축하드립니다. 감사합니다. Really love all the songs. 이제 음악 좀 Aquí llegan a la presentación y ya podemos ver que en medio de los dos se encuentra Nam, pero eso no va a ser ningún impedimento porque antes era el cuello, ahora va a ser la espalda. Pero a Jungkook le vale y con tal de ver a su bebé hace de todo. Por supuesto también la ropita entre los dos combina bastante bien. Y aquí no podían ser más obvios, incluso cuando le preguntan a Jimin que cómo está en casa, Nam responde que siempre está sin ropa, pero Jungkook también dice que Jimin está sin ropa. Y después de eso mismo, Jungkook se encontraría ladrando con las ARMYs. Okay, too much information. También vemos la reacción de Jimin y se empieza a poner tímido. 저는 보통 이제 집에 들어가면 거의 벗고 있는. You got it? I always take off my clothes when I get home. How did you get it? Okay. I mean, he's always naked and. Sorry. I hate it. naked Jimin. 벗고 있다고 집에서. Okay, too much information. 좋은데요. JK 씨 네. 가슴 아픈데요. 재엽 씨. 예. 여러분들 너무 추우시죠? 금방 준비해서. Y esto se diría sobre las manitas de Jimin, ya que en el concierto pudieron haber salido un poquito lastimadas, heridas.
Por eso también, y ya no es raro ver que Jungkook siempre también está muy al pendiente de Jimin por cualquier cosa. Sin embargo, Jimin es muy profesional y aún así con las manitas lastimadas hizo todo como un profesional y nunca se quejó acerca de sus manitas o de algún dolor en sus manitas. También se hablaría acerca de la cercanía de la mamá de Jungkook con el papá de Jimin. Recibiendo servicios de fans de BTS, la mamá de Jungkook me hizo sentir increíblemente feliz. En medio de todo, el papá de Jimin no paraba de reír y molestarla. Era tan lindo, también vi a los padres de los otros miembros. Honestamente, puedes saber quién es quién con solo mirarlos. Había una atmósfera tan cálida y armoniosa entre las familias. Como estaba bastante oscuro, cuando terminó el programa, vi al hermano mayor de Jungkook salir del brazo de la mamá de J-Hope y otra persona mayor. El papá de Jin, el hermano de Jin y el papá de Jungkook caminaban justo detrás de mí. Justo cuando estaba a punto de irme por otro camino, incluso vi al hermano de Jin con el brazo alrededor del hombro del hermano de Jungkook charlando. Así que con esto realmente podemos darnos cuenta de que todas las familias se llevan bien entre ellas de todos los miembros de BTS. Y que tanto los padres de Jimin como los padres de Jungkook se llevan bastante bien. Estas escenas serían de Los Ángeles, tenemos a Jungkook entrenando, pero ahora sí estaría una fotito acerca de todos los miembros de BTS que estuvieron ahí. Efectivamente tenemos a Jungkook y a Jimin ahí mismo. También otra fotito donde podríamos ver algunos miembros de BTS, pero aquí podemos destacar a Jimin y ver su cabellito rubio. También vemos que Jimin estaba bastante activo en IJ, pero esta vez no en cualquier publicación, ya que estaría viendo el reto y dándole like al reto que había hecho Jungkook.